Buenas tardes, mi nombre es Nayelis Carolina Lluveris, estudiante de arquitectura. En la tarde de hoy realizaremos una exposición acerca de los modos de expresión. El tema principal es la descripción. Dicha exposición está compuesta por 4 estudiantes: Darvis, Yomeire, Carla y su servidora Nayelis. Empezamos. Forma descriptiva. Describir es explicar de manera detallada y ordenada cómo son las personas, animales, objetos, lugares, etc. La descripción también se puede definir como la representación verbal de los rasgos propios de un objeto. Al describir una persona, animal, objeto, sentimiento, etc., se expresan aquellas características que hacen peculiar a lo descrito y lo diferencia de otros objetos de otra o de la misma clase. Los textos descriptivos, al igual que todo texto, debe expresar una idea de manera coherente y cohesiva, o sea, con una relación lógica y con una conexión armoniosa en su composición. Ejemplo: la familia de José Luis. La familia de José Luis es numerosa. Él tiene 9 hermanos, 5 mujeres y 4 varones. Él es el menor de todos sus hermanos. Todos viven en una casita que construyó el papá de José Luis antes de fallecer. Esta casa está ubicada en una zona despoblada. Su madre, Juana, trabaja todo el día. Proceso descriptivo. En primer lugar, hay que diferenciar cuáles son los rasgos y las características importantes. Se exigen varios cumplimientos para una descripción. Observación. Para poder realizar una descripción, es necesario conocer lo que se describe. Selección. No es necesario describir todo lo que se observa. Ordenación. Los rasgos y las características no deben aparecer desordenados. Redacción. Es necesario elegir un vocabulario adecuado. Técnicas de la descripción. Las técnicas de la descripción son varias y responden a un orden específico, teniendo como primer punto la identificación del objeto o algo a describir, el que luego se observa y analiza con el fin de hallar las características que posee. El modo de expresar la descripción serán los elementos lingüísticos, para que ese emisor lleve a cabo el proceso de presentación del objeto, y para ello utilizará la denominación. Ayuda a identificar el objeto por medio de nombres comunes y corrientes. Ejemplo: la manzana verde, la princesa del castillo. Así como de sustantivos propios. La Universidad de Santiago. De esta forma es más simple ubicar los personajes o personas de las que se habla dentro de un texto y no confundirlas con otros presentes en el mismo. La adjetivación. Son modificaciones que experimentan sustantivos y que responden a caracterizaciones específicas y calificativas del sujeto en cuestión. Ejemplo: hoy es un día lluvioso.
Hasta aquí mi presentación, a continuación mi compañero. Buenos días, mi nombre es Darvis Manuel Montero y yo voy a seguir explicando sobre el tema de la descripción. En este caso serían los tipos de descripción. Primero tenemos lo que es la protopografía. Es una técnica que se aplica para abordar la representación de los rasgos físicos que configuran la apariencia de alguien. Es decir, su color de cabello, el peinado, su color de ojos y piel. La etopeya es un recurso retórico que consiste en la descripción del carácter, las acciones, las costumbres y demás aspectos intrínsecos que determinan la personalidad de un individuo. El retrato es una figura que se emplea para hacer presente y cercano al personaje del cual se habla. Básicamente, establece una relación entre los rasgos físicos y psicológicos. Además, con este recurso se pueden describir partes del cuerpo y también de la vestimenta para vincular estos aspectos al comportamiento del personaje. El autorretrato es la descripción que se hace la persona de sí misma. Existen dos tipos, el autorretrato físico y el autorretrato moral. En el físico se trata de la descripción de la fisionomía de que se describe, mientras que en el retrato moral describe algunas características de su espíritu o de su pensamiento. La caricatura es un retrato que exagera o distorsiona la apariencia física de una o varias personas. Es en ocasiones un retrato de la sociedad civil para crear un parecido fácilmente identificable y generalmente humorístico. Topografía es una forma retórica o expresiva que consiste en describir un espacio o lugar definido. Podemos encontrar descripciones topográficas en textos expositivos, narrativos, crónicas, diarios de día. Muchas gracias por su atención y espero que sea muy fácil. Hola, mi nombre es Yumeidi Fermín y les vengo a explicar sobre la clasificación de la descripción y el estilo descriptivo. La descripción se clasifica de dos maneras, de manera denotativa, que es la que informa de manera objetiva y sin interpretaciones. Se expresan las situaciones tal y como se presentan para ser entendidas por los oyentes. Y la manera connotativa, que es la que expresa emociones o ideas personales. En esta se lanza un mensaje subjetivo en el que se deberá interpretar para comprender el contenido del mensaje. Clasificación de la descripción según su finalidad. En esta tenemos a la descripción técnica, que se pretende dar a conocer, como en toda descripción, las características de la realidad presentada. Pero en este caso se refieren a la composición, los elementos, el funcionamiento y la utilidad. Es un tipo de descripción objetiva y cuenta con algunas peculiaridades propias que la diferencian de la descripción literaria. También está la descripción literaria, que predomina la intención estética. El autor no tiene ataduras del rigor científico y manifiesta libremente su opinión acerca de las características del objeto a describir y la relevancia de cada una de ellas. Se caracteriza por el uso connotativo del vocabulario, el uso de adjetivos y de figuras retóricas como la metáfora, la hipérbole y la comparación. También está la clasificación de la descripción según el lenguaje. En esta tenemos el lenguaje científico, que es el lenguaje empleado para la descripción. Es claro, objetivo y preciso. Es propio de textos científicos, técnicos e investigativos. El literario, que hace un amplio uso de los recursos literarios para exponer emociones, sentimientos, belleza, fealdad, colores, texturas, aromas y demás percepciones o características estéticas sobre algo en específico. Y el coloquial, que son las descripciones que emplean el lenguaje de uso común o cotidiano. Y por último tenemos el estilo descriptivo, en el que existen 6 reglas generales. La primera regla dice que el que escribe debe procurar que su estilo sea vivo, rápido, plástico y claro. La segunda dice que el párrafo debe ser corto, sin frases largas y de complicada construcción. El tercero dice que el estilo debe responder a la época en que vivimos. El cuarto dice que las descripciones lentas cansan y aburren. El quinto
dice que conviene captar la atención del lector desde la primera línea. Y el sexto dice que se recomienda evitar entonces las frases débiles y explicativas. Gracias. Hola, mi nombre es Carla Rodríguez de la sección 385 de Letras y el día de hoy les voy a estar hablando acerca de las principales figuras retóricas y les voy a hablar un poco también sobre el lenguaje figurado. Las figuras retóricas o literarias son maneras no convencionales de utilizar las palabras para otorgar belleza, expresividad o mayor vivacidad con el objetivo de persuadir, sugerir o emocionar al lector. Algunas de las figuras literarias más conocidas son la hipérbole, la metáfora, la onomatopeya, la paradoja, la personificación, la ironía, la antítesis, entre otros. La hipérbole, esta es la protagonista de aumentar o disminuir en exceso una expresión. Un ejemplo de esta es: tengo tanta hambre que me comería una vaca entera. La personificación es una de las más comunes y esta consiste en darle personalidad a objetos o conceptos abstractos. Un ejemplo: el coche se quejaba cada vez que María lo utilizaba. La metáfora es un concepto real al que se hace referencia y un concepto imaginario. Un ejemplo de esto está en las nubes. A esto se refiere a un momento único y especial. Con la onomatopeya podemos representar de manera escrita un sonido. Un ejemplo de esto es el clic de un botón. La ironía, figura retórica muy utilizada en nuestras conversaciones cotidianas, como en los textos narrativos y escritos. Se trata de decir una cosa dando a entender lo contrario. Un ejemplo: soy tan inteligente que a veces no entiendo lo que digo. El lenguaje figurado es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, apelando a una semejanza que puede ser real o imaginaria. El lenguaje figurado se opone al literal, que supone que las palabras tienen el sentido que define su significado exacto. Un ejemplo de esto es el perro, que es el sentido literal, y se refiere a un mamífero cuadrúpedo que pertenece a la familia de caninos. Sin embargo, en el lenguaje figurado significa que alguien es malo para desarrollar cierta actividad. Un ejemplo: este equipo está lleno de perros, es una frase que menciona un conjunto de jugadores que no tienen ninguna destreza o son malos.